Muy bien, queridos hermanos. Bueno, vamos a compartir en esta tarde el Salmo 140. Ahí dice Sefar Tehilim, este rollo en aquel momento, a la cual David ha escrito, pero en un momento muy especial. Ya, gracias a Dios, nosotros lo tenemos numerados, tenemos por capítulo, tenemos versículos, entonces no es más fácil, por supuesto, encontrar esto. En el contexto que está escrito este Salmos, pasaba esta siguiente situación. A ver, ahí tenemos una figura, a ver, ilustrativa solamente del rey David, que era perseguido a muerte por el rey Saúl, ya había sido ungido por el profeta Samuel y el Espíritu del Señor vino sobre David. El rey Saúl estaba furioso porque las mujeres cantaban y danzaban diciendo, Saúl hirió a sus miles y David a sus 10.000. Imagínense, ¿no? Que le canten eso adelante el rey, como que acá el rey, todavía no el rey, pero David como que le estaba llevando la delantera, imagínense el rey Saúl. Bueno, y Jonatán, hijo del rey Saúl, le advierte que su padre Saúl le procuraba matar. Y vamos a dar comienzo al Salmo 140. Yo le voy a pedir a Samuel, por favor, que lo lea. Líbrame, oh Señor, del hombre malo. Guárdame de hombres violentos, los cuales maquinan males en el corazón. Cada día urden contiendas. Abusaron su lengua como la serpiente. Veneno de áspid hay debajo de sus labios. Guárdame, oh Señor, de manos del impío. Líbrame de hombres injuriosos, que han pensado trastornar mis pasos. Me han escondido lazo y cuerda de los soberbios. Han tenido red junto a la senda. Me han puesto lazos. Selah. He dicho al Señor, Dios mío eres tú. Escucha, oh Señor, la voz de mis ruegos. Señor, potente Salvador mío, tú pusiste a cubierto mi cabeza en el día de batalla. No concedas, oh Señor, al impío sus deseos. No saques adelante su pensamiento, para que no se ensoberbezca. Selah. En cuanto a los que por todas partes me rodean, la maldad de sus propios labios cubrirá su cabeza. Caerán sobre ellos brazos, serán echados en el fuego, en abismos profundos de donde no salgan. El hombre deslenguado no será firme en la tierra. El mal cazará al hombre injusto para derribarlo. Yo sé que el Señor tomará a su cargo la causa del afligido y el derecho de los necesitados. Ciertamente los justos alabarán tu nombre, los rectos morarán en tu presencia. Después de haber visto esta introducción en lo que estaba pasando David, en lo que acabamos de leer el Salmo general, ahora vamos a ir verso por verso, tratar de ir meditando en esto, porque es muy importante, lo hemos dividido aproximadamente en 3 etapas a este Salmo, pero fíjense, empieza diciendo esto el versículo 1. Léelo, por favor. Líbrame, Señor, del hombre malo, guárdame de hombres violentos. Bien, y fíjense, acá en estas palabras es muy importante, esto está, digamos, tomado de la traducción de la Reina Valera, dice, líbrame, Señor, del hombre malo, y ahí hay una palabrita entre paréntesis que es ra en hebreo, ¿no? Pero esto también puede significar esto, perverso o escoria. Uno se preguntaba, pero hablamos con los chicos, ¿qué es una escoria? Yo me acuerdo en aquel momento, cuando era un colegio técnico y hacíamos fundición, en un recipiente vertíamos el aluminio derretido y después, a los minutos, flotaba como una ceniza, algo oscuro, algo sucio, y con un cucharón eso lo sacábamos, y eso le llamábamos la escoria, lo que no sirve, lo que uno desecha, ¿no? Y fíjense esa palabra, ese hombre malo, esa escoria, ese perverso. Igual lo demás, guárdame de hombres violentos, y es la palabra jamás, y quiere decir rapiña, cruel. Está el otro hombre que es malo ahí, que lo podemos titular perverso, malo, fuera de la Torah, pero está el otro hombre cruel. El hombre rapiñero, se dice esa palabra, pero en fin, como esas aves de rapiña, que van y comen lo que, pedazos de carne, pedazos de ojo, descompuesto, que no le tienen temor a nada. Es el hombre violento, esa figura con la espada, el grandote, el músculo, y vamos a ver. Y hay un ejemplo en la historia de acá de David, de un hombre que no solamente era malo, sino que también era violento. Bueno, este hombre cruel que comentábamos recién se llama Doeg. Doeg significa temeroso, ansioso, y bueno, y acá vamos a comentar un poco sobre Doeg.
era un jefe edomita de los pastores de Saúl, y por alguna razón desconocida estuvo Doeg en el tabernáculo en Nob, cuando llegó David y pidió al sacerdote Abimelech alimentos y una espada cuando estaba huyendo de Saúl. Doeg informó de este hecho a Saúl, quien ordenó que Abimelech y otros sacerdotes fueran muertos. Cuando la Guardia Real rehusó matar a los sacerdotes, Doeg realizó la ejecución. Mató no solo a los 85 sacerdotes, sino también a sus familias y ganados. En 1 Samuel 22, 7 al 23. Wow. Imagínense esto, ¿no? Mira nomás, diría nuestro hermano Ezequiel, qué tremendo este hombre, Doeg. Este hombre de rapiña, violento, imagínense matar 85 sacerdotes, y no solamente eso, sino sus familias y sus ganados. El Salmos 140, versículos 2, dice: que traman maldades en su corazón, que cada día provocan guerras. Aguzan su lengua como serpiente, veneno de víbora hay bajo sus labios, Selah. Y en referencia a la palabra lengua, en Santiago 3, versículos 6 al 9 dice: y la lengua es un fuego, un mundo de maldad. La lengua está puesta entre nuestros miembros y contamina todo el cuerpo e inflama la rueda de la creación, y ella misma es inflamada por el infierno, porque toda naturaleza de bestias, y de aves, y de serpientes, y de seres del mar, se doma, y ha sido domada por la naturaleza humana. Pero ningún hombre puede domar la lengua, que es un mal que no puede ser refrenado, llena de veneno mortal. Con ella bendecimos al Dios y Padre, y con ella maldecimos a los hombres que están hechos a la semejanza de Dios. Impresionante, ¿no? También que Santiago escriba sobre esto, que el tema de la lengua. Ya lo hemos escuchado un montón de veces a esto, pero ¿cuántas veces hemos podido o hemos aprendido a refrenar la lengua? Fíjense que abusan su lengua como serpiente, veneno de víbora, hay bajo sus labios. Y hay una palabra que está ahí entre paréntesis, que es la palabra Selah. Algunas versiones tienen este término Selah, algunas otras no la tienen. Yo me inclino más para aquellas traducciones que tienen esta palabra porque es muy importante. Fíjense, vamos leyendo 2 versículos, 3 versículos, y aparece esta palabra. ¿Qué querrá decir el salmista en este periodo con esa palabra? Mira, sigue diciendo esto, lo que habíamos leído, que abusaron su lengua, y hay entre paréntesis que dice esto, lo que es lashon hará. Lashon es lengua, y la palabra hará es el mal. La lengua para el mal, como la serpiente. Veneno de áspid hay debajo de sus labios, y estaba la palabra Selah. Y miren este término de Selah que nos pareció muy, muy importante, y yo les voy a mostrar después un ejemplo que, wow, es magnífico, pero miren, por favor, léelo por eso. Selah está 71 veces en los Salmos y 3 veces en el libro de Habacuc. En general, esta palabra indica una pausa, pero su significado preciso es incierto. Sin embargo, muchos están de acuerdo en que el término tiene connotación musical y litúrgica. También nos recuerda que es importante reflexionar en lo que estamos leyendo, y eso es difícil de lograr en una lectura rápida. Bien, bárbaro. Supongamos que está bien, tiene esa connotación musical, litúrgica, entre un verso y otro, bárbaro, pero que hay algo más profundo, que cuando tú lees, vas a ir reflexionando lo que tú acabas de leer en esta lectura. Fíjense, llega al versículo 3 y ya está la palabra Selah. Entonces, como que es muy importante estos 3 versículos en reflexionar en esto. Habíamos visto el hombre violento, y ahora vemos que acusaron su lengua, su lashon, para un mal. Hay una figurita ahí, bueno, a mí me tapa justo, bueno, otra línea acá, pero dice: antes de vos emitir una palabra o algo de tu boca, piensa lo que vas a decir. Si de tu boca va a salir verdad, si va a salir algo que va a ayudar al prójimo, a tu ser querido, a tu amigo, si es algo inspirador, si es algo necesario, si es algo amable o de gracia. ¿Se acuerdan que decía Pablo que su hablar sea, bueno, con gracia,
Y hablamos aquí en la familia como con gracia, con una sonrisa y todo bien. No, no, sino la palabra gracia viene también con sabiduría. ¿Y quién nos va a dar la sabiduría? Propiamente nuestro Padre, a través de la Torá. Que sea esto, que sea verdadero, que sea de ayuda, que sea inspirador, que sea necesario y que sea de gracia. Y si lo que vas a decir, tu respuesta a esta pregunta es no, es muy posible que tengas que callarte la boca, no emitas palabras, no vaya a que la enriedes más, que sea más embarrado, ahí el problema, más bien. ¿Y cuánto nos cuesta esto saber cerrar nuestra boca? Fíjense, y volviendo a la palabra Selah, mostrarle, Samu. Esto es impresionante cada vez cuando estamos estudiando la Torá, los Evangelios, la Tanaj. Miren, esto rapidito se lo muestro, es todos apuntes que hace él. Terminamos el momento de lectura y Samuel se queda un momento reflexionando en lo que hemos leído. Y después maravilloso viene y nos los lee en la familia. Mira papi, mira mami, los hermanos, acá nuestros hermanos acá que no lo ven ustedes. Lo que está bien, lo que he comprendido, el Señor habrá querido decir esto, decirme esto. Wow, es impresionante. Y acá cuando vemos solamente en 3 versículos, ya encontramos la primera palabra Selah, quiere decir, guarda, estemos atentos, prestemos mucha atención porque son detalles que nos pueden hacer salir de la senda. Vamos a seguir a ver si podemos a la otra diapositiva. Seguimos con el versículo 4. Por favor, mi amor, lee. Guárdame, oh Señor, de manos del impío. Líbrame de hombres injuriosos que han pensado trastornar mis pasos. Bien, seguimos con esto también en palabras, muy profundas. Guárdame, oh Señor, de manos del impío, ustedes lo ven en letras rojas, es la palabra raya, que quiere decir del delincuente, del perverso. Líbrame de hombres injuriosos. Jamás, ¿se acuerdan? Lo habíamos visto anteriormente como cruel o violento con el ejemplo de Doeg. Y también se puede traducirse como aquel que tiene una imaginación errónea. Y podemos hacer una lista de imaginaciones erróneas, la cual todo aquello que no está basado en la palabra de Dios, ¿cómo lo ves? Erróneamente, ¿no? Y bueno, y seguimos esto porque esa imaginación errónea, todo eso, bueno, todo lo demás que han pensado en trastornar mis pasos. Y esto también hemos estado ahí viendo de qué se trata, porque tú que estás llegando, conociste a Jesús, a Yeshua, en el lugar donde vos estás, sabiendo que Yeshua es tu Salvador, el que murió por nosotros, el que cubrió nuestros pecados, y estás regresando a la casa del Padre a través de Yeshua, alguien, no te quepa la menor duda, en tu situación, en tu trabajo, en tu andar diario, no vaya que alguien esté pensando en trastornar tus pasos, en hacerte refalar de tu senda, como que si esa senda estaría congelada y tú patinas, ahí tú deslizas y te estrellas ahí contra el campo, contra los árboles y te despedazas. Así que mucho cuidado, que Dios nos dé sabiduría en discernir en este tipo de personas, en el impío, en el oso, en el malo, en el cruel, porque su imaginación es errónea. Así que estemos atentos y que nuestro deseo, como acá el de David, líbrame de hombres injuriosos, guárdame, Señor. Vamos con el Salmo 145, el versículo 5, por favor. Me han escondido lazo y cuerdas los soberbios. Han tendido red junto a la senda. Me han puesto lazos. Selah. Bien, fíjense, no avanzamos 3 versículos más y ya tenemos otra vez en esta traducción la Selah. De acá vamos a ver un poquito de este tema, porque a mí me llamó mucho la atención, principalmente, bueno, justo a ver qué estaba viviendo David para que él escriba esto. Y yo me pongo a pensar, bueno, alguien de nosotros, de los cientos y picos de hermanos que estamos conectados aquí, yo creo que ninguno hemos llegado a vivir la situación que vivió David, que lo estaban siguiendo para destruirle, para matarle, por orden de quién, del rey. Yo que sepamos, no recibe una carta, documento, cuídate que nos van a matar o algo así. Pero, dice esto, me han escondido lazo y cuerda los soberbios, han tendido red junto a la senda de lo que hablamos anteriormente y me han puesto lazos. Y acá lo podemos ver en esto, tal vez en nuestra vida, como esa disyuntiva entre obedecer a Dios o seguir costumbres, dogmas o doctrinas de hombres y a veces por nuestra comodidad. ¿Sí? Yo de donde salía, tal vez mi comodidad, yo manejaba mi tiempo, mis trabajos,
Y cuando yo tenía ahí un lugarcito, un rinconcito en mi corazón, me acordaba de Dios. Ni hablar de la obediencia. Porque claro, imagínate que nos ha enseñado, ya teníamos a Jesús, como decimos, en nuestro corazón, salvar nuestra vida, ahora ya estamos en la gracia, ya somos libres, y la ley, esta historia, la obediencia, ya fue abolida porque Jesús la clavó en la cruz. Ahora yo soy libre en Cristo. Esa era la enseñanza que yo tenía de donde yo salía. Así que me era lo mismo, a ver, ir tal vez a esa comunidad, a esa iglesia. Me acuerdo en aquel entonces era el director de la alabanza, tocaba el piano, llorábamos juntos, pero mi corazón estaba lejos del Eterno. Mi corazón hacía lo que pensaba de lo que estaba bien, pero lejos de la obediencia. Y ahora viene esto, ¿con quién vale la pena quedar bien? Y fíjense, ¿por qué esta pregunta, hermanos? Hay una palabra, le hemos leído miles de veces, la palabra Dios, o dioses, traducidas como Elohim. Pero hay casos, en el libro, a ver, principalmente los jueces, que Elohim se traduce como juez. Ahí lo ven al último, la palabra juez. ¿Y a quién se refiere? Por ejemplo, a ver, algo. ¿Se acuerdan de este versículo que dice, no tendrás dioses ajenos, bueno, delante de mí? ¿Sí? ¿Se acuerdan de ese versículo? Claro que sí. Bueno, esa palabra Dios, usted lo venía al hebreo, está traducida como Elohim. Pero ahí es justo esa palabra Elohim, está traducida como juez. No tendrás adelante de mí otros jueces. ¿Y cómo? ¿De qué jueces me estoy hablando? Ahora fíjate, ¿cómo lo puedo llevar a mi práctica? Y eso hablamos con Samuel, de lo siguiente. ¿Cuánto hoy en la vida, por ejemplo, el Shabbat? Cuando Dios nos dio ese gran premio del Shabbat y una seña que estamos ahí en el pacto, pero guarda, en nuestro trabajo, en el colegio, los chicos, en los quehaceres, cuando alguien nos pregunta, por ahí bajamos el rostro, uy, qué vergüenza, el sábado todo el mundo trabaja, todo el mundo hace lo suyo, y yo voy en contra de la corriente. O estar a veces en compartir con amistades, tal vez en fiestas paganas, en costumbres de hombres, nos quedamos calladitos a veces por vergüenza a esto, porque todos los que nos rodean van a ser los jueces. Ah, mira, acá Griselda, mira, no festeja los cumpleaños, no festeja Navidad, no festeja Pascua con el huevito de Pascua, y todos nos juzgan, mira. Entonces, que nuestros ojos están pendientes, ¿qué te va a juzgar el otro? Y acá viene esto, ¿con quién vale la pena quedar bien? ¿Con el único juez que tenemos en nuestra vida o con los jueces que van a ser pasajeros? Y eso me caló muy profundo en mi corazón. Entonces, cuando yo estoy y me dice, no tendrás otros jueces delante de mí, guarda, aprendamos ahí nuestras antenas, como decimos acá, y empecemos una vida de obediencia. Regresando a casa, ¿no? Esa palabra teshuvá, regresar a la obediencia. ¿Por qué? Porque estemos avergonzados de su palabra hacia los demás. A ver, ¿qué nos dice, por ejemplo, en el Evangelio de Marcos, capítulo 1? Por favor, mi amor. Marcos 8:38, porque el que se avergonzare de mí y de mis palabras en esta generación adúltera y pecadora, el Hijo del Hombre se avergonzará también de él cuando venga en la gloria de su Padre con los santos ángeles. Y en Lucas 9:26, porque el que se avergonzare de mí y de mis palabras, de éste se avergonzará el Hijo del Hombre cuando venga en su gloria y en la del Padre y de los santos ángeles. Wow. Impresionante, ¿no? Estas palabras que Yeshua está mencionando, también de la Torá, y ahí vamos a dar cuenta, ¿no? Qué tremenda va a ser esa situación. Y cuánto ahora que viene este tiempo de Yom Kippur, de ahí rajar nuestros corazones ante el Eterno, pedirle perdón porque cuántas veces hemos cometido este error. Por eso, hermanos, tengamos cuidado, porque me han escondido lazos y cuerdas los soberbios. Han tendido red junto a la senda, me han puesto lazos. Así que estemos muy atentos a esto, y el temor al Dios sobre todos los dioses, al juez sobre todos los jueces. El versículo 6, he dicho al Señor, mío eres tú, escucha, oh Señor, la voz de mis ruegos. Muy bien, miren esto. David, he dicho al Eterno, no se lo dijo a ningún compañero, no volvió a su familia, sino al Señor de señores. Dios mío, Elohe mío, eres tú, porque David conocía del poder del Eterno, de Dios. Dios mío, eres tú. Escucho, Señor, la voz de mis ruegos. Y yo ahí pusimos, ahí dice, súplica de misericordia.
Pero claro, imagínate que te estén persiguiendo a muerte. ¿Quién no suplicaría por misericordia? Qué temor, ¿no? Hablamos recién con Diego, estaría temblando David, que llega a esta oración, o danzaría de alegría, pero claro que sí, porque tenía al Dios Todopoderoso, claro que sí. Y yo me escuchaba y escucharía la oración Dios de David, estaría atento sus oídos al clamor de David. Y ahora yo me pregunto, ¿el Señor estará atento al clamor de mis oraciones? Y esto hoy también en el repaso que hizo nuestro hermano Lins de Yom Kippur, también mencionó este versículo que está en Proverbios 28:9. Por favor. El que aparta su oído para no oír la ley, su oración también es abominable. ¡Wow! ¿Y esto cómo puede ser esto? Fíjense lo que significa esto. El que aparta su oído para no oír, y ahí dice Torah. ¿Qué quiere decir la Torah? El precepto o estatuto, especialmente el decálogo o el pentateuco, también quiere decir algo derecho, dirección, enseñanza legal, ley. Eso quiere decir cuando vemos la palabra ley en nuestras escrituras. La Torah viene de una palabra, pero muy, profunda, que es la palabra chará también, que es tirar alguna flecha y que va algo recto, que no se desvía en ningún momento. Así que el que aparta el oído para no oír la Torah, los preceptos de nuestro Padre, y ahí vemos una figurita simbólica, cruzado de brazos, a mí no me hables de esto, yo ya tengo tal vez a Jesús en mi vida, yo ya soy libre, estoy en la gracia, ya hago lo que quiero, no me hables. Y no quiero aprender más, yo con lo que ya aprendí ya es suficiente, yo ya soy salvo, yo sigo mi camino, ¿no? Pero fíjese ese niñito que pone, aumenta la superficie para escuchar, auditiva, y hay un terminito ahí que dice, nace ve nasma, esa palabra que dice, ¿se acuerdan el pueblo? Lo que oímos, haremos, y el tema que no fue tan así, ¿cierto? Pero ¿qué pasa si invertimos ese término? Haremos lo que escuchamos. Entonces, ¿cómo yo voy a saber que he prestado atención a Dios de lo que me dijo? El famoso Yem Israel. Atento, atento, prestad atención. Fíjate, y ponemos el ejemplo, si yo a mi hijo lo mando a ver a hacer una encomienda, y pasan los días y nunca lo realizó, quiere decir que no me escucha, ¿no? Sí, me escuchó, pero le salió por este otro lado su palabra, pero si él viene y cumplió a la cual uno lo ha mandado, quiere decir que si eso lo cumple, ha escuchado, ha obedecido, ¿no? La Sebeisma es eso, de que lo que Dios te escucha, estate atento y ser obediente. Porque si no, ¿qué pasaría? ¿Qué pasa si cambiamos algunos términos? A ver, vos sos una hija justa, obediente, ¿cómo sería la oración? ¿Cómo lo podrías leer? Ahí dice, haremos y oiremos, ¿no? Exactamente. Entonces tu pregunta es, ¿Qué pasaría acá si yo hago oído sordo a la Torah? Mi oración también es abominable. claro, entonces decíamos, el que aparta su oído para escuchar la ley, su oración es aceptable. Es aceptable. Bien. Porque lo contrario de ser aceptable, que está como la palabra abominable, es la palabra toedad. ¿Qué quiere decir esto? Tremendo lo que quiere decir, ustedes ya lo están leyendo, que quiere decir detestable asquerosidad, algo asqueroso. Es tan a veces sucio y inmundo nuestro alejamiento del Padre, nuestra desobediencia, nuestra suciedad, estamos tan profundo en el lodo, wow, que olemos asqueroso, olemos feo adelante de él. Entonces oración es también abominable. Seguimos con el versículo 7. Señor, potente Salvador mío, tú pusiste a cubierto mi cabeza en el día de batalla. Y leemos Deuteronomio 33, 27. El eterno Dios es tu refugio. Y acá abajo los brazos eternos. Él echó de delante de ti al enemigo y dijo, destruye. E Israel habitará confiado. La fuente de Jacob habitará sola en tierra de grano y de vino. También sus cielos destilarán rocío. Bienaventurado tú, oh Israel. ¿Quién como tú, pueblo salvo por Jehová, escudo de tu socorro y espada de tu triunfo?
Así que tus enemigos serán humillados y tú hollarás sobre sus alturas. Perfecto. Ya llegando al final de este libro de Barín, ya 2 capítulos anteriores, Moshe ya estaba hablando con Yehoshua, ¿se acuerdan? Con Josué, la cual iba a seguir con la estafeta para entrar a la tierra prometida, porque Dios ya le había dicho, Moshe, vas a ir a descansar, vas a ir a dormir con tus padres. Y acá antes de esto viene todo el consejo también para Israel. Cuando David dice, Señor potente, Salvador mío, tú pusiste a cubierto mi cabeza en el día de la batalla, ¿habrá leído la Torá, David? Claro que sí. Hay otro ejemplo, cómo el Señor lo cubrió o lo escondió o lo protegió como la gallina cubre a sus pollitos. ¿Se acuerdan cuando se enfrentan al frente de este filisteo, a Goliat, este gigante, y en fin, y el Dios Todopoderoso estaba con él y venció? Y no solamente eso, sino que lo cortó la cabeza y andaba con la cabeza mostrando el triunfo de Israel, el triunfo que Dios le había dado a David. Señor potente, Salvador mío. Y la pregunta es, ¿ese Señor potente, Salvador mío, es el mismo Salvador nuestro? Claro que sí. ¿Se acuerdan del Salmo 37? ¿Por qué habré de temer? Wow, David cómo nos enseña, cómo estaba aferrado su corazón, su entendimiento en el poder del Altísimo. También dice, en aquel día dirás, Isaías dice, en aquel día dirás, Cantaré a ti, oh Señor, pues aunque te enojaste contra mí, tu indignación se apartó y me has consolado. He aquí, Dios es salvación mía, me aseguraré y no temeré, porque mi fortaleza y mi canción es el Señor Dios, quien ha sido salvación para mí. wow. Cuando yo leía este término, Isaías 12, Isaías 61, el Espíritu de Dios que acampa sobre mí, y cuando cantamos esto, cantaré a ti, oh Dios, pues aunque te enojaste contra mí, ¿sí? Tu indignación se apartó y me has consolado. Sí, la conocemos a toda, esa hermosa canción que la hemos escuchado y cómo regocija nuestro corazón, ¿no? Cuando decimos, he aquí Dios es mi Joshua, mía, te hace posesivo, es tuyo. Me aseguraré y no temeré porque mi fortaleza y mi canción es el Eterno, el Señor de los ejércitos, el poderoso, quien ha sido salvación para mí. Mire si todo lo que vamos llevando, y lo podemos llevar a todo esto, en las palabras que decíamos, Selah, 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 y meditar en ello, cuán grande Dios tenemos. Y cómo no puede ser nuestra vida, nuestro corazón, de gratitud y dejar a veces no la murmuración. Miren al Dios de poder y la vista puesta adelante en los que nos esperan, no puesta la vista acá en algo que es permanente, algo pasajero, porque tenemos al Dios de Israel, al Dios de David y de nuestros padres, ¿no? Vamos a seguir con el versículo 8. No concedas, oh Señor, al impío sus deseos, no saques adelante su pensamiento, para que no se ensoberbezca. Selah. Selah. Otra vez encontramos el término Selah. Mire qué importancia esto, ¿eh? Y acá está en esta petición David de no conceder, de no permitir, oh Señor, al impío sus deseos. Entonces vamos a hacer ahí un paréntesis. Hablamos acá con mi esposa, con Samuel, ¿por qué tendría esta oración? Claro, porque si el Señor no deja o permite el deseo de los impíos, imagínate, él podría ir y haber sido destruido por el rey Saúl, por sus guardias, por sus ejércitos, como que estaría diciendo que es una oración muy egoísta para él y solamente, pero fíjense en una cosa, no saques delante su pensamiento para que no se ensoberbezca y cela. Esta oración de David no era para su propio bien, sino para que su nombre, el nombre del Eterno, no sea blasfemado, no sea pisoteado por estos malvados que vimos en el versículo 1, por estos crueles, por estos soberbios, para que no sea pisoteado el nombre del Eterno. ¿Y de dónde habrá dicho esto también David? Creo que esto también lo dijo nuestro hermano Cari cuando dio el Salmo 139, seguramente leyó esto, que decía lo siguiente. Por favor, mi amor. De cierto, oh Dios, harás morir al impío, apartaos pues de mí, hombres sanguinarios,
porque blasfemias dicen ellos contra ti. Tus enemigos toman en vano tu nombre. ¿Por quién estaba entonces llevando esa oración al Padre? Para que el nombre del Eterno, el nombre de Dios, no sea pisoteado, por aquella persona que no tiene la obediencia en su mente, en su corazón. Seguimos con el versículo 9. En cuanto a los que por todas partes me rodean, la maldad de sus propios labios cubrirá su cabeza. Qué bárbaro esto, ¿no? No lo había pensado, no lo había así meditado. ¿Sabías que la maldad de tus propios labios te pueden volver a ti? Eso es impresionante, ¿eh? Miren, ¿se acuerdan de la historia en el libro de Esther, de Amán y de Mardoqueo? Cómo cambió todo el rumbo de la historia de aquel judío, de aquel Mardoqueo, la cual le había enseñado a Esther, ahora es reina. Y se acuerdan que Amán había mandado a preparar una horca para Mardoqueo de 50 pies, creo que dice así, para que sea ahí colgado Mardoqueo, pero resulta que ¿quién decide que sea ahorcado? El rey Asuero, Amán. En su propia horca que mandó a hacer, en esa misma horca fue puesto Amán. También la otra historia de Daniel, el foso de los leones, que estaba ahí, miren los animalitos, tranquilos, como gatitos, ahí, qué bárbaro, y después esto se da vuelta y los mismos guardias más atacan los leones contra toda esa guardia. Y cuento más los carros del faraón, ¿se acuerdan? La etapa larga, el Señor, yendo contra las 10 plagas, contra esos 10 dioses paganos, y hasta que Faraón, pensando que iba a dejar a salir el pueblo de Israel de Egipto, pero ¿a dónde va? A una emboscada, y se juntan con el mar Rojo, y ahí, bueno, Dios abre el mar, deja pasar, ¿y qué pasó con el Faraón y sus soldados? Son destruidos. Todo el mal que ya venía de una semillita, y eso se fue haciendo grande, grande, hasta que el Señor dijo, bien, el corazón del Faraón es terco. Confirmó que el corazón del Faraón es terco. Fíjense estos 3 casos de Amán, de Daniel, los carros del Faraón, y podemos buscar otros casos, cómo la maldad de sus propios labios, de su corazón, cubrirá su cabeza, lo va a hundir. Así que no creas que aquel malvado, el que hace oído sordo a la palabra de Dios, a sus mandamientos, a su instrucción, le va a ir bien, ¿eh? Así que miren cómo nos está advirtiendo y todo lo que aprendemos de este salmo, por eso vemos esta palabra Selah. Y podemos sacar mucho más, ¿cierto? Pero bueno, esto es lo poquito que pudimos ver, y hay mucho más, ¿no? Con mi esposa. Le vamos al versículo 10. Caerán sobre ellos brasas, serán echados en el fuego, en abismos profundos de donde no salgan. Bien. Caerán sobre ellos brasas. ¿Sobre quién? De lo que venimos hablando, sobre aquellos malvados, sobre aquellos inicuos, sobre aquellos Crueles. Perversos, aquellos crueles, violentos, en abismos profundos de donde no salgan. ¿Y quién tenemos proféticamente? ¿Quién es la serpiente antigua? ¿Sí? El adversario, Satán, la serpiente antigua, desde el Edén que estuvo. La serpiente antigua será echada al lago de azufre y fuego con todos sus seguidores. Esto está en Apocalipsis 20:10. Bueno, y el diablo y los que engañaban fue lanzado al lago de fuego y azufre, donde estaban la bestia y el falso profeta, y serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. Ese es el futuro ya dicho de la serpiente antigua, del malvado, del adversario. Vamos a seguir. Versículo 11, por favor. El hombre deslenguado no será firme en la tierra. El mal cazará al hombre injusto para derribarle. Yo sé que el Señor tomará a su cargo la causa del afligido y el derecho de los necesitados. Ciertamente los justos alabarán tu nombre. Los rectos morarán en tu presencia. Wow, impresionante. Hablamos hoy del hombre deslenguado. ¿Qué será? ¿Aquel que no tiene lengua, Samu? No, aquel que va más allá con su lengua, y es lo que habíamos visto anteriormente, que esa la hará la lengua para el mal en todo tiempo, no será firme en la tierra. Va a tener un fin esto, y el mal cazará al hombre injusto, ¿para qué? Para ponerlo arriba, no, sino para derribar. Y hay una palabra que lo vamos a ver adelante, la palabra yo sé que el Señor tomará su cargo
la causa del afligido y el derecho de los necesitados. Y ahora estoy, ciertamente, los justos alabarán tu nombre y los rectos morarán en tu presencia. Esta palabra justos, la palabra sadik, la hemos escuchado muchas veces, pero es aquel quien es recto, a la cual no se sale de la senda, es obediente. Aquella persona que está lleno de integridad su vida por la obediencia. La palabra yazar, ser íntegro, yazaf, porque hay una palabra ahí en la Reina Valera, que es la palabra morarán, que está en celeste, también se puede traducir con esta palabra que es yazaf, que quiere decir disfrutar. Miren, ciertamente los justos, el que hace lo recto, alabará tu nombre, y lo recto, la persona íntegra, obediente, un día va a disfrutar de la presencia de tu Creador, de tu Padre. Miren qué maravilloso. Bueno, y ahí, para ir ya terminando, hay una reflexión. ¿Qué dice ahí? ¿Cuál es la pregunta? Claro, ¿cuál sería nuestro Selah? Porque si buscamos acá en esta versión, acá justo termina el 13 y no dice Selah. No dice. Entonces, qué importante después de finalizar el Salmo, esa pregunta, ¿cuál sería nuestro Selah? Y yo escribí el Selah, la reflexión. Bien, a ver. Imité a Samuel, que lo hace en su libreta. Dice así: ¿cuánto nos enseña el Señor en el Salmo 140? En el actuar de David, ante esta circunstancia tan difícil de su vida, en la que era perseguido por la crueldad del hombre. David en su súplica es como que se desahoga ante el Señor y se fortalece en el Señor en esto, que el Señor es mi justicia, el Señor es nuestra justicia. Entonces, cuando finaliza el Salmo, podemos meditar en cuál fue el enfoque de David en esta adversidad. Lo que el Señor puso en su corazón, la seguridad, la convicción, el decir, el Señor es mi justicia, y el versículo 7 que dice, potente Salvador mío, el yo sé. Y entonces en la diapositiva siguiente, yo sé que el que será, el que es y el que fue, todas estas cosas importantes, tomará a su cargo la causa del afligido, los justos alabarán tu nombre, los rectos morarán en tu presencia. Wow, tremendo, tremendo, ¿no? Cómo David vivía el poder del Eterno. Apocalipsis 16:7 dice, también oí a otro, y dice, si no me equivoco en la traducción acá en la Reina Valera, dice, y oí otro ángel, ¿sí? La palabra se traduce como el Maleach, el enviado, que desde el altar decía, ciertamente, Señor Dios Todopoderoso, tus juicios son verdaderos y justos. Y la palabra está ciertamente, que es la palabra af, que quiere decir sin duda. No te quepa la menor duda que esto se va a cumplir. Que no venga el que te tiró lazos, el que te tiró la cuerda, el que quiera hacerte enredar y que tú patines y te ponga en duda, porque dice así, ciertamente, sin duda, el Todopoderoso, sus juicios van a ser verdaderos y justos. Creo que aquí terminamos y lo que quiero compartir, hermano, la conclusión, tenemos un montón de conclusiones, después podemos hablar un poquito, pero ¿con qué me voy hoy esto? ¿Con qué voy a empezar la semana? Que el mismo Dios de Israel, el mismo Dios de David, el mismo Dios que tenemos nosotros. Nosotros somos pueblo, somos parte de todas las promesas de Abraham, lo que dice Gálatas. Así que, hermanos, somos más que bendecidos de estos momentos que Dios nos regaló hoy de escuchar su palabra, de estar atentos. Así que tenemos que empezar, y yo le decía a mi hijo amado, hijito, cuidado lo que emana nuestra lengua, cuidado que alguien te va a invitar a otro lado para sacarte y decirte, no, la Torah ya fue abolida, ya Jesús se hizo todo por vos, vos no tenés que obedecer, ahora sos, mira que te mando, y sea fuerte y valiente, y vos metele con todo. Nunca te separes de la palabra del Eterno. Así que, hermano, es una bendición haber compartido este ratito con mi señora, con Griselda, mi hijo, es una bendición, y gracias, Lins, por dejarnos compartir este hermoso sábado. Bendiciones a todos, shalom, shalom.